Muchas gracias, Belén. Pues ahora toca un momento también emotivo, porque yo siempre les digo a mis compañeros que cuando te eligen padrino o madrina de una promoción, quizás es lo más emocionante que te puede pasar en la vida. Por lo tanto, enhorabuena, Jorge, porque has sido agraciado, vamos a decir, con esa elección y te toca ahora intervenir en este momento. Va a intervenir el profesor Jorge Crespo, padrino de la promoción. Adelante. Con la venia decana. Bueno, queridos alumnos y alumnas, autoridades académicas, profesores y familiares allegados, ha llegado el gran día. Es un placer ver a tantos alumnos y alumnas tan guapos, ¿no?, después de tanto trabajo a lo largo de estos años. Quiero comenzar diciendo que esta distinción me ha supuesto un gran honor y un desafío. Un desafío porque es la primera vez que tengo que intervenir en un foro aparentemente académico como es este, utilizando un registro distinto, ¿no?, al que se utiliza en los congresos, en las clases, etcétera. Y entonces es difícil, ¿no?, adaptar el discurso para un profesor que no está acostumbrado a ello. Y es un honor, un gran honor, ¿no?, porque se trata de una inmensa muestra de cariño que procede nada menos que de los estudiantes, que son quienes han votado, quienes me han elegido, y que además en este caso creo que lo hacen con cierto conocimiento de causa, puesto que los he tenido a varios de ellos, a muchos de ellos durante este periplo en varias asignaturas. Al menos ha habido algunos que en 3, desde el primer curso, e incluso alguno ha querido hacer el TFG conmigo y yo se lo he dirigido. O sea que hemos tenido bastante contacto y, por lo tanto, se trata de una elección motivada, ¿no?, una elección con conocimiento de causa y no basada en motivos espontáneos o meramente provisionales. Dicho eso, pues esto no me satisface, ¿no?, para tener que reconocer de nuevo el desafío. Y como he estado preocupado estos días por ese alto honor que decía la decana que tiene un profesor cuando se le invita a un acto como este, como padrino o como madrina, mi hija de 12 años me lo notó. Me dice, papá, ¿qué te pasa? Digo, bueno, pues es que tengo que intervenir en el acto de graduación de mis estudiantes. Y ella me dijo, voy a intentar leerlo más o menos, me aconsejó, ya sabéis que los niños siempre dicen lo que piensan, que os dijera lo que siento. Y se quedó tan a gusto, ¿no? Como si para un profesor universitario que está acostumbrado, ¿no?, a tratar con ideas de lo más objetivamente posible, fuera fácil hacer emerger todo ese caudal de sentimientos que en este momento me están invadiendo a mí, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que ya no tendría únicamente que ordenar las ideas de mi cabeza, sino que también tendría que ordenar, pues, aquellos sentimientos que vienen de mi corazón. Dicho esto, creo que fue una buena idea la que me dio. Y pensando en cómo he organizado mi contacto con vosotros a lo largo de las clases, que siempre os insistía en el concepto del viaje, ¿no?, del viaje académico, ¿no?, proponía un viaje de descubrimiento en el cual se intentaba resolver un desafío, ¿no?, relacionado con la ciencia de la administración, con la administración pública, a través de nuestros recursos personales, el profesorado, vosotros, pero también a través de las propias asignaturas. Pues he optado por elegir de nuevo este formato, el formato del viaje. Es buena la metáfora del viaje porque además la literatura sobre ellas nos da indicaciones, nos proporciona sugerencias sobre cómo va cambiando, ¿no?, la mirada del viajero en la medida que va pasando por diferentes sitios, cómo va cambiando la mirada de los estudiantes en la medida que van cursando las asignaturas, de forma que, de alguna manera, quien reconstruye la asignatura, quien aprende a fin de cuentas, sois vosotros. Y cuando en el futuro tengáis que volver sobre estos mismos temas, ya no volveréis con los mismos ojos, ya volveréis con todo lo aprendido. En primer lugar, y dentro de ese viaje, intenté recordar lo que fue mi primer día de clase con vosotros, ¿no? Daba la clase de la asignatura de Teoría de Administración Pública y era un grupo numeroso. Es una asignatura troncal de primero, como sabéis, y ahí tuve a un montón de vosotros, si no prácticamente a todos. Desde el primer momento, bueno, además de la expectación que había en clase, como siempre en la primera clase, los rostros todavía adolescentes, ¿no?, con restos de acné, de juvenil, etcétera,
pues yo me di cuenta inmediatamente que estaba ante una promoción, ante un conjunto de estudiantes que funcionaba de manera bastante compacta y que pensaba de una manera integrada, ¿no? Y además, ante un conjunto de estudiantes que yo interpretaba que eran solidarios. Para mí no hay mayor función, ¿no?, de los grupos humanos, función más importante que la manera como en esos grupos se gestiona lo colectivamente valioso, ¿no?, que es el mérito. Y sí veía que los estudiantes colaboraban entre ellos para intentar conseguir las mejores prácticas, pero sin dejar colgado a nadie, siempre intentando que nadie se quedase atrás. Por lo tanto, yo creo que meritocracia, ya que estamos hablando de administración pública, sabéis que este concepto es muy importante, y solidaridad van de la mano en vuestra promoción y es una cosa a saludar y una primera enseñanza, puesto que, a pesar de que a partir de ahora muchos de vosotros, yo creo que prácticamente todos, ya dejaréis la facultad y la facultad era el punto de encuentro ordinario, ¿no?, donde esta generación, esta promoción se reunía, pues sabiendo la importancia de lo colectivo, tendréis que comenzar a innovar, ¿no?, algún tipo de instrumento que permita seguir en contacto en el futuro, ¿no?, y, por lo tanto, plantear lo que habéis aprendido sobre networking, etcétera, porque siempre es mejor ir en grupo que ir solo. En segundo lugar, y siguiendo con el viaje, entrábamos en el terreno nebuloso del trabajo académico, ¿no?, con el que tanto hemos compartido en común y respecto del cual tanto hemos departido en clase, que además se vio afectado seriamente, como ha dicho nuestra decana, por la pandemia. Me estoy refiriendo a las prácticas, a la dinámica de clases teóricas, exámenes, presentaciones, etcétera. Es cierto que hubo momentos de sufrimiento, ¿no?, en todos vosotros. También lo hubo en nosotros. Recordad las caras que ponía yo y las retroalimentaciones que os enviaba cuando veía que en una presentación pública, en una exposición, alguien se ponía a leer de un móvil o algo así. Afortunadamente, o cuando también os insistía mucho en las prácticas, en la cuestión del formato académico, del rigor académico, lo que eso implicaba, que no estábamos haciendo trabajos cualquiera, sino que pretendíamos que solo leyera gente seria, ¿no? Pues bien, debo decir que después de trabajar con vosotros, con vuestra capacidad de aprendizaje, pues todos estos elementos los habéis incorporado de una manera natural, ¿no? Las últimas presentaciones ya alguno competía con Demóstenes, ¿no?, en elocuencia, y el rigor académico ya lo habéis incorporado de forma espontánea a vuestra manera de razonar y se ha visto, por ejemplo, los trabajos fin de grado que habéis hecho recientemente. Por tanto, creo que tenemos que destacar, después de todo lo que hemos vivido juntos, esa capacidad de resiliencia que habéis tenido por la pandemia, pero también por todo el trabajo conjunto que habéis tenido que abordar. Yo os he visto en ocasiones pues muy cerca de estar desbordados, casi llegando al colapso, pero ese colapso no se produjo. Y no se produjo porque tuvisteis la capacidad de resistir, lo que implica resiliencia, ¿no?, y además de aprender, es decir, incorporar resistencia con aprendizaje. Esta, por lo tanto, es la segunda enseñanza. No olvidéis vuestra capacidad de resiliencia y de aprendizaje para afrontar todo lo que en el futuro vais a tener que abordar. Entre otras cosas, porque vais a tener que ponerlo en práctica sin duda alguna vez y seguramente dentro de poco. Al llegar aquí probablemente me interrumpiría ya mi hija, ¿no?, Daniela, diciendo, bueno, papá, eso que dices del viaje y demás está muy bien. No sé si diría está muy bien. Ya sabéis que los hijos los padres lo sabrán también, sois reacios, ¿no?, a decir halagos a los padres. Seguramente que ella diría, no está mal, ¿no? Eso que dices del viaje, pues no está mal, ¿no? Pero quizá estos alumnos y alumnas quieran saber algo sobre su futuro, que les digas algo sobre su futuro. No estarán preocupados sobre la incidencia que va a tener las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sobre lo que van a tener que hacer el resto de su vida. Pues bien, yo sobre esto creo que os puedo lanzar fundamentalmente dos mensajes. El primer mensaje es de confianza. Confianza porque yo creo que habéis demostrado, en la línea que os comentaba antes, tener la capacidad para aprender, ¿no?, y
resolver los desafíos que se os van proponiendo. Entre otras cosas, porque tal como os he comentado ya bastantes veces, creo, recordaréis, en mi diccionario no existe la diferencia o la contradicción entre éxito y fracaso, ¿no? Sino que simplemente considero éxito y aprendizaje. Entonces, el primer mensaje sería de confianza. Respecto de la finalización de los estudios, pues debo deciros que seguramente seguiréis estudiando. No va a haber otro remedio, por otra parte. Y además que incluso a alguno le encontrará pues algún beneficio y algún gusto. Pero además, ya lo hagáis de manera oficial o de manera autodidacta, no va a poder ser de otra forma. La sociedad a la que nos abocamos está muy volcada en el conocimiento, en cambiarlo en la gran rotación de conocimiento que hay cada poco tiempo, y vamos a tener que estar constantemente pues, reciclándonos, conociendo más, para intentar adaptarnos a esas necesidades del contexto. Además, y en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial, los estudios de prospectiva nos dicen que aquellos puestos que van a ser más afectados son los que son más fácilmente rutinizables, los que son más fácilmente estandarizables, robotizables, etcétera, o aquellos que consisten en responder de una manera más o menos predeterminada, porque siempre se responde lo mismo a preguntas fijas, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquellas cuestiones que no van a poder resolver las máquinas, fundamentalmente son las que tienen que ver con la creatividad, los elementos socioemocionales y con la capacidad crítica. Y en esto, querida decana, yo creo que es donde está nuestra gran fortaleza, que precisamente en nuestro plan de estudios de todas las titulaciones, también en la de Gestión y Administración Pública, se propicia, ¿no?, ese conocimiento crítico, ese intentar darle la vuelta a la realidad, no quedarse con las respuestas prefabricadas e intentar siempre dar una posición y una resolución personal a los desafíos que se nos vayan poniendo encima de la mesa. En ese sentido, yo creo que en la mochila de viaje que lleváis habéis incorporado un montón de competencias, ¿no?, conocimientos, habilidades, valores, motivación, que serán demandadas en el futuro y que constituyen vuestro talento en tanto egresados del grado de Gestión y Administración Pública, y que tendréis que poner en movimiento. Otro segundo mensaje tiene que ver con vuestra formación. La formación que habéis recibido es útil para cualquier organización en la línea que ha comentado la profesora Belén Porta, la coordinadora del grado. Es útil para cualquier organización, pero están nuestros estudios especialmente focalizados al ámbito público, ¿no? Y ahí pues tenemos una buena noticia. Por diferentes cuestiones, ¿no?, entre ellas, no es la menor, la regeneración generacional que se tiene que hacer en la Administración Pública. La edad de los empleados públicos es muy alta. En la Administración Pública es 53 años, 52, 53, y no se ha conseguido rebajar prácticamente nada, a pesar de que las últimas promociones están siendo más masivas que las anteriores. Se va a necesitar esa capacidad humana que vosotros podéis trasladar. Es decir, se os va a necesitar a vosotros. En todas las administraciones públicas españolas, también en la comunitaria europea o en las organizaciones internacionales, pero nosotros nos centramos más en las organizaciones españolas. Cuerpos, os podéis presentar a procesos selectivos como el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, técnicos de administración general en las comunidades autónomas, en las entidades locales, también a los cuerpos y escalas de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, etcétera. Yo creo que son cuerpos que os sonarán porque hemos hablado de ellos a lo largo de los estudios. Y a cualquier otro. Os estoy hablando de los superiores, pero hay otros inferiores que también pueden ser objeto de vuestra atención. En la medida de lo posible, yo os diría que penséis en grande, porque tenéis las capacidades para hacerlo y para sacar cualquier oposición. Eso es una gran ventaja por una parte, pero conlleva una servidumbre, como casi todo, ¿no? Siempre que tenemos una ventana de oportunidad, automáticamente tenemos alguna limitación. La gran servidumbre es que vais a tener que dedicar a ese empeño bastante tiempo, mucho trabajo, y que además vuestra familia, nuestra sufrida familia española, va a tener que estar proporcionando, ¿no?, durante esa etapa, seguramente,
los recursos para que podáis preparar los concursos selectivos o para que podáis preparar las oposiciones. Pero, sin duda, si se puede hacer, el resultado será bueno, si os lo tomáis en serio. En este marco, cuando miro vuestras capacidades, la imaginación lógica que tenéis, el compromiso, no puedo dejar de sentirme orgulloso de haber sido vuestro profesor. Realmente el mérito de haber llegado aquí es vuestro, ¿no?, de vuestro talento. Parafraseando a Spack, estimo que mi principal virtud como profesor ha consistido en ser capaz de dirigir un magnífico equipo socializado en la importancia de una gran idea, la gran idea de mejorar nuestra sociedad a través de la mejora de la Administración. Finalizando y siguiendo la metáfora del viaje, seguramente que aquí mi hija Daniela, de 12 años, se pondría contenta y diría: sí, sí, papá, acaba ya. Pues hasta aquí hemos llegado. Habéis observado que nuestra facultad es como esa casa de 2 patios a la que se refería Jorge Guillén en su poesía, ¿no?, respecto de las casas andaluzas, donde hay 2 patios, uno frío, oscuro, y un patio lleno de color y lleno de sol, ¿no? Vosotros habéis tenido que transitar por ese primer patio para llegar al segundo. El primer patio era el de las grandes ideas, las asignaturas, las obligaciones, los conceptos, las abstracciones, pero finalmente habéis llegado al segundo patio, al patio del sol, lleno de flores, etcétera, y donde a uno le da gusto vivir, ¿no?, y seguir actuando. En vuestra mochila, como os decía, lleváis toneladas de talentos y de afectos que debéis poner en movimiento a partir de ahora, pensando que ya no estáis en el principio del fin, sino ante el fin del principio. Aquí os esperamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Claro, ahora no me extraña que le hubierais elegido padrino de la promoción. Os ha dado casi todas las asignaturas, ¿no?, del grado. Es una broma. Bueno, comienza una parte muy importante, que es la entrega de los diplomas. La vicedecana os va a explicar ahora cómo va a ser el proceso y nosotros nos vamos a poner al otro lado de la mesa. Sí, gracias, decana, gracias, profesor Crespo, gracias, coordinadora. Efectivamente, os vamos a pedir que vayáis delante del estrado para recibir a los estudiantes. Os van a entregar el diploma. Como os decía, os voy a llamar de 3 en 3, os van a entregar el diploma. Entonces, os sugiero que os quedéis un momento al lado de la persona que os ha dado el diploma, cuando subáis los 3, pues si quisierais hacer si vuestras familias quisieran hacer una fotografía, ¿vale? Entonces, subís, paráis y luego seguimos llamando a los demás. Bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Elena Antón Jorge, Carolina Armas Armida, Sergio Arranz Caballero. Si os queréis quedar un momento para la foto, eso es. Sí, aunque es formal, podéis aplaudir. Sí. Sara Arroyo Velasco, Jocelyn Rocío Ayala Renderos, Javier Barja de Quiroga García Cabañas. Roxana Georgiana Bría Vallas, Arturo Casasnovas Barona, Ruth Karina Cercado Jauregui.
Leire Díaz Antón.